Gloria al Señor. Un aplauso al Señor, hermanos. Gracias, gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, agradecemos al Señor. No, está bien. Por su infinito amor y misericordia y nos permite estar en este precioso lugar para juntos, hermanos, exaltar su santo nombre y disfrutar de su gracia, ¿verdad? Su misericordia. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Nos alegramos de poderles ver una vez más, hermanos, y también pues nos alegramos de que tenemos una persona que está por primera vez, nuestra hermana Jessica Salazar, que no es primera vez, es segunda vez. Hace aproximadamente un año ya estuvo aquí con nosotros. Ahora ella venía embarazadita, pero ahora ya viene con su bebé. Y es una bendición poder volverla a ver. Siéntase en confianza, mi hermana. Esta es su casa. También damos gracias a Dios, hermanos, por permitirle a nuestra hermana Flor Nufio estar nuevamente con nosotros. Amén. Hermana Flor, es un milagro, ¿verdad? Después del tremendo accidente que ella tuvo, pues la mano poderosa de Dios estuvo con ella, la guardó y ahora pues qué bendición tenerla nuevamente con nosotros, aquí juntos exaltando el santo nombre de Dios. También nos alegramos de que nuestro hermano David Murcia está con nosotros también. Amén. Que Dios bendiga, hermano David, que Dios le dé fuerza. Él también tuvo su problemita de salud, pero qué bueno que ya está con nosotros. Y deseamos que se vaya recuperando muy rápido, ¿verdad? Más de lo que normalmente sería. Que Dios ponga su mano poderosa en su sistema nervioso, ¿verdad? Y todo vuelva a la normalidad. Y que nuevamente pues esté completamente sano. Amén, hermano, vamos a dar el tiempo para que los niños pasen a sus aulas, para que también ellos se preparen, que ellos también crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor. Son una bendición los niños, hermanos, y nos alegramos de que estos pequeños pues estén siempre gozosos de venir a la casa del Señor, así como cada uno de nosotros. Aquel que nos ve a través de las redes sociales, le damos también una cordial bienvenida, no nos cambie. En estos momentos vamos a dar inicio para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Dice la palabra bendita del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, ahí está definido lo que es la fe, ¿verdad? Es de que por lógica, pues hoy vamos a hablar de esta pequeña palabrita de 2 letras, pero que encierran un significado poderoso, hermanos. Que gracias a esta, lo que quiere decir la fe y llevada a la práctica de acuerdo al diseño de Dios, trae muchas bendiciones para la humanidad. Yo buscaba la palabra fe en el diccionario secular y dice, es un conjunto de creencias de una religión, dice. Y también decía, es un conjunto de creencias de alguien o de un grupo o de una multitud de personas. O sea que está hablando acerca de creer, ¿verdad? En algo o en alguien. O sea que según esto, pues la fe puede ser individual o puede ser grupal. Cada quien de nosotros puede tener una fe, ¿verdad? Y en una forma general también podemos tener una misma fe. Pero como les decía, hermanos, esta palabra tiene un gran significado.
si la aplicamos de acuerdo al diseño por el cual Dios la estableció. Si lo hacemos correctamente como Dios, hermano, lo manda y como lo está escrito en la palabra, tenemos aún, hermanos, tener el más grande privilegio que hombre alguno pueda tener, que es la salvación del alma. Porque es por fe que nosotros alcanzamos la salvación del alma, por fe en Jesucristo. Pero ahora veamos qué realmente es la fe. Ya vamos a ir poco a poco, entendiendo cómo pues el Señor quiso dejar su concepto para que nosotros lo tengamos bien claro. Toda palabra que está escrita en la palabra, hermanos, tiene sus orígenes, o sea, en hebreo, en griego, en latín, y para que nosotros lo estudiemos y entendamos mejor los significados. Viste que según el griego quiere decir pistis, viene de pistis, que quiere decir convicción buscada o basada en lo escuchado y en lo que se lleva a la práctica. Para poner en práctica la fe, tenemos que haber escuchado algo, ¿verdad? No importa qué sea. Una religión, una doctrina, no importa cuál sea. Y cuando nosotros creemos en eso que nos enseñaron, esa doctrina, entonces estamos poniendo en práctica una fe. Pero también en el latín, del original fides, que quiere decir lealtad, fidelidad. Eso también quiere decir fe. Pero en este sentido, digamos, yo puedo decir, yo tengo fe. Por ejemplo, de que el señor alcalde electo de esta ciudad va a hacer cosas buenas por Esquipulas. O el gobernante o los gobernadores, todos los que fueron electos, como que posiblemente sean de quien yo deseaba que fuera. Entonces uno va a hablar bien, es decir, yo tengo fe. Como un niño, ¿verdad? Que pone su fe en sus padres. Yo tengo fe de que mi papá siempre me va a dar todo lo que yo necesito, porque tiene una fe en sus padres. Pero fíjese que fe todos tenemos. No hay quien no tenga fe. El asunto está en qué está puesta nuestra fe. Dice que en Romanos, en el capítulo 12, dice la palabra del Señor de que Dios repartió a cada uno de sus hijos una medida de fe. O sea que todos tenemos una fe, pero ya depende de nosotros cómo esa fe va a ir progresando. Sea que sea una fe buena o sea una fe mala, sea una fe verdadera o una fe falsa, ¿verdad? Porque hay de las dos clases. Porque cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en nosotros mismos, porque también podemos poner nuestra fe en nosotros, podemos confiar en nuestra capacidad. Y yo tengo fe que voy a ganar, que voy a hacer las cosas porque yo sé cómo hacerlo. Entonces tengo fe en mí mismo. Pero también puedo poner mi fe en otra persona, en cualquier líder. Pero usted puede decir, yo tengo fe de que mi pastor o de que cualquier persona pues está capacitado para tal cosa. Pero esta fe que le estoy mencionando no es una fe verdadera, una fe buena. Porque también la fe la podemos poner en cualquier cosa que no sea Dios. Pero esta clase de fe de la que les estoy hablando no es una fe buena. En primer lugar, porque voy a estar confiando en mí mismo, o voy a estar confiando en un hombre, o voy a estar confiando en cualquier cosa que no sea Dios. Dice la palabra del Señor de que maldito el hombre que confía en el hombre. Usted jamás tiene que confiar en nadie. Su confianza tiene que ser en Dios. Su fe tiene que estar en Dios. Porque esta fe, hermanos, es la que les acabo de mencionar, es la fe que practica cualquier persona, especialmente los que aún no han conocido a Dios. Porque todavía no están seguros, no están ciertos
de la fe que el Señor dejó escrita en su palabra. La fe, hermanos, todos los seres humanos tenemos algo de fe. ¿Pero por qué será? Es que el hombre, hermanos, por naturaleza, sabe. Dios le ha dejado en su mente, en su corazón, una intuición de que después de que terminemos nuestra vida en este mundo, de que cuando lleguemos el día de la muerte, pensamos, ¿pero qué va a seguir después? Es por eso de que el hombre anda buscando siempre en qué poner la fe, su confianza, para que cuando llegue ese momento, pues él diga, me va a ir bien. Y es por eso que se han creado las religiones, ¿verdad? Y los hombres pues han hecho sus ideologías. Algunos los sacan parte de la Biblia y otras de conceptos humanos. Y es así como hay infinidad de miles de religiones, ¿verdad? Pero lamentablemente cualquier religión que sea, ninguna nos va a dirigir a Dios. Porque la única manera por la cual nosotros podemos llegar a Dios es a través de Jesucristo. No es a través de una religión. Aunque nosotros tomemos al Evangelio como una religión, el Evangelio no es una religión, hermanos. El Evangelio es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que trajo a este mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Para que todo aquel que ponga su fe en Él encuentre la salvación de su alma y gane la vida eterna. Es el hombre pensando en esto, hermanos, de que después de la muerte viene algo. Y es algo tan real que, como les dije, como intuición los hombres lo tenemos, ¿verdad? Si no, así desde la antigüedad, los hombres tenían sus dioses. En la India toman por dioses a cualquier animal. No se comen la vaca porque dicen que es pecado, porque es un dios. Y así infinidad de dioses que el hombre tiene, que adora con el fin de pensar qué va a ser de ella cuando sea la eternidad. Entonces hay un montón de conceptos, ¿verdad? De que algunos piensan de que va a haber reencarnación y que un montón de tonteras que están fuera de la palabra, ¿verdad? Pero viste que el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 3 y versículo 10, ahí el Señor nos deja algo claro de que Dios, hermanos, dejó esto en el corazón del hombre, porque Dios quería que el hombre supiera que el hombre también es eterno, que su alma es eterna. Dice en Eclesiastés 3:10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad, dice, en el corazón de ellos. Cuando dice aquí, cuando la palabra en la Biblia menciona la palabra corazón, no se está refiriendo al órgano, al músculo que tenemos, ¿verdad? Que sirve como bomba para irradiar la sangre en todo el cuerpo, sino se está refiriendo al alma. Cuando oye usted la palabra corazón, está refiriendo al alma, a los sentimientos, a las emociones del hombre. Eso lo puso en el corazón del hombre, Dios, ¿verdad? La eternidad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que el hombre entienda eso. O sea que el hombre, hermanos, sin que tenga la dirección, que esté bajo la dirección del Espíritu Santo, el hombre tiene la mente entenebrecida. Y no tiene claro, hermanos, esos conceptos que Dios quiso dejar en su palabra. Porque la palabra del Señor, como dice en el libro de Corintios, que ha de discernirse espiritualmente. Por eso cuando el hombre, hermano, ya tiene el Espíritu de Dios, le es fácil interpretar la palabra de Dios. Porque ya no lo está haciendo bajo su mente carnal, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que guía a toda verdad al hombre.
Entonces, por eso, hermanos, considerando todo lo que les he explicado hasta ahorita, el hombre siempre va a buscar a un ser superior, a quien adorar, a quien servirle. Los alcohólicos anónimos usan esta palabra, ¿verdad? Ellos hablan de un ser superior, ¿verdad? Porque le dan opción a las personas que asisten a su grupo de que crean en lo que ellos consideren y que pongan su fe en lo que ellos creen, ¿verdad? Pero ese ser superior, hermanos, es el creador de todas las cosas. Es el que nos hizo a nosotros y todo lo que nuestros ojos pueden ver. Amén. Pero como les dije, hermanos, el plan que Dios diseñó para poder disfrutar esa eternidad con toda clase de bendición en los lugares celestiales, como dice la palabra del Señor, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera. Por eso el Señor ahí en Juan 3:16 lo dice bien clarito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un plan de Dios, hermanos. Es la manifestación del amor de Dios. Para que el hombre conozca esa fe verdadera, tiene que confiar, poner su fe completamente en este Dios que nos amó. Es la única manera. Pero ¿cómo es que esa fe, hermanos, va a nacer? ¿Cómo es que el hombre va a salir de esa ignorancia? Que les dije al principio de que el hombre tiene la mente nublada en el sentido espiritual. ¿Cómo es que el hombre va a despertar para comprender esta fe que el Señor tiene establecida? En Romanos 10:17 está la respuesta, hermanos. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire qué importante, hermanos, es escuchar la palabra del Señor. No hay otra forma, hermanos, por la cual el hombre pueda conocer la fe verdadera, la fe que salva, la fe que purifica el alma. Entonces la clave está, hermanos, en escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente en escucharla, sino que también en creerla. Porque ¿de qué sirve que la escuchemos si no la creemos? De nada serviría. Dios, hermanos, en su infinito amor y su infinita misericordia, Él todo el tiempo se ha comunicado con los hombres. Siempre Dios, hermanos, ha estado pendiente de su creación. Siempre, siempre, siempre Él ha querido que el hombre atienda su llamado. Pero el hombre, hermanos, ha sido indiferente desde el principio. Mire lo que dice Hebreos 1:1. Para que se dé cuenta cómo el Señor siempre ha querido, hermanos, entablar contacto con nosotros. Hebreos 1:1 dice, Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras. Al principio Dios hablaba directamente con Adán, hermanos, y Eva. El Señor descendía, hermanos, en los atardeceres y se ponía a hablar con Adán. Como frente a frente, como cara a cara. Y el Señor dice, ha hablado de muchas maneras, pero el hombre no quiso, hermanos, tener esa conversación con Dios de acuerdo a sus propósitos. Porque Dios buscaba santidad en la creación, en el hombre que Él formó, pero no fue así. Y el pecado vino a traer esa inmensa división entre Dios y nosotros. Por eso cuando Dios vio, hermanos, aquel fracaso, hermanos, en el hombre desobediente, aún dice la palabra del Señor de que Dios, hermanos, se lamentó de haber criado al hombre. Y destruyó, hermanos, con el diluvio aquella generación. Porque el hombre no quería entender.
El hombre siempre ha sido necio, terco, hermano, desobediente, rebelde. Solo dejó una familia. Y volvió, hermanos, a multiplicarse. Y el hombre siempre le ha fallado a Dios, hermanos. El hombre, Dios ha querido hablar con el hombre a través mandó después destruyó Sodoma y Gomorra, por ejemplo, con acciones. Dios, hermanos, usa la misma naturaleza para hablar con el hombre. En el presente, Dios está hablando con el hombre a través de la naturaleza. Y lo dejó escrito proféticamente que todos los acontecimientos que habían de ocurrir eran anuncios, hermanos, de que Él iba a venir por su iglesia. Y pasan tantas cosas y oiréis de guerras, de terremotos y todo lo que hemos estado viendo, hermanos, en los últimos tiempos, pestes. El Señor queriendo hablar, queriendo que la humanidad entienda de que Él, hermanos, es real. Y de que Él va a volver, hermanos, por un grupo que tenga su fe en Él. Pero el hombre es indiferente. Y dice, y en otro tiempo, habló por medio de los padres, a los padres, por los profetas. Buscó toda la forma, hermanos. Envió profetas, envió jueces, envió a hombres, hermanos, que Él seleccionó, lo que Él llamó, para que llevaran el mensaje, hermanos, a través de la profecía. Profecías que aún a nosotros nos están sirviendo. Pero el hombre no ha querido escuchar a Dios y sigue siendo desobediente e indiferente. Pero mire lo lindo, hermanos, ahora para nosotros en el presente. Aunque nos sirven las profecías del antiguo pacto, pero ¿qué más? Lo que dejó especialmente para nosotros el Señor está en el versículo número 2. Y en estos postreros días dice, nos ha hablado por el Hijo. Oiga, Dios, hermanos, mandó a su Hijo en una manifestación de amor, pero lo mandó para que nos diera un mensaje. A quien constituyó, dice, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesús se encarnó en forma de hombre, hermanos, con el único fin de traer un mensaje de parte de Dios, para que nosotros, hermanos, mire qué inmenso el amor de Dios, tengamos bien definido qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y ese mensaje no era un mensaje, hermanos, de que vino Jesús, hermanos, pero Él se hizo hombre. Pero al constituirse, hermanos, como hombre, aunque Él aún siempre era Dios, pero Él se convirtió en un ser obediente al Padre. Él no hacía nada de sí mismo, como Él lo decía, sino que Él decía que Él hacía lo que el Padre lo mandó a hacer, mientras Él estaba viviendo como hombre. En Juan 12:49 lo deja bien establecido. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, es el Señor. Oiga, qué humildad la de Jesús, aunque era Dios. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús vino trayendo el mensaje de Dios, el mensaje del Padre. Porque era el Padre, hermanos, el que estaba interesado en reconciliar al mundo con Él. Porque todos los hombres nos descarriamos. Todos hemos hecho lo malo. Y Dios quería rescatarnos, hermanos. Y Él diseñó este plan. Y dice el versículo 50. Y sé, dice, que su mandamiento es vida eterna. Oiga lo que decía Jesús. Los mandamientos de Dios nos van a dar vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo conforme como el Padre me lo ha dicho que lo haga. Porque el que escucha al Hijo, escucha al Padre, hermanos. Entonces Dios fue, hermanos, el representante que Dios mandó. Para que nosotros tengamos bien claro cómo es que nosotros vamos a vivir
bajo la voluntad de Dios en un reino eterno que está diseñado para todos aquellos que tengan fe en Jesucristo. Así que como dice la palabra del Señor, por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Es Jesús, hermanos, trajo la palabra de Dios. Porque Jesús, Él es el verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo ese era Dios. O sea que verbo, hermanos, es sinónimo de palabra. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vamos a descubrir quién realmente es Dios. Porque ese era el propósito de Dios, que nosotros sepamos quién es Él. Que no estemos en ignorancia. Que sepamos cómo es su carácter. Que sepamos cuáles son sus atributos. Pero también que escuchemos, que aprendamos cuáles son sus demandas. Cuáles son las cosas que Él quiere que nosotros hagamos para que tengamos derecho a esa vida eterna. Y es así como nosotros en la palabra, hermanos, cuando la escudriñamos, vamos aprendiendo quién realmente es Dios. Yo sé que si a ustedes les pregunto quién es Dios, ustedes me dan un concepto. En primer lugar, sabemos que Dios es eterno. No tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Es alguien, hermanos, que no puede ser medido por el tiempo. Nuestra mente no está capacitada para imaginarnos cómo es Dios. Algo tan maravilloso de Dios, hermanos, que son cosas que nosotros tenemos que tener presentes como hijos de Dios. Su omnipresencia. Mire cómo es esto de bonito. La omnipresencia de Dios quiere decir de que Dios está en todo lugar. Dios no necesita, hermanos, de que el hombre recorra kilómetros, kilómetros y kilómetros para encontrarse con Él. No. Por eso es de que yo les decía que los que no tienen la verdadera fe, hermanos, y tienen ignorancia en la palabra, caen en esto. Tienen que recorrer kilómetros para creer de que Dios les escucha. Pero el Señor en su palabra dice que Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y donde quiera que nosotros estemos, hermanos, ahí podemos hablar con Él. Y es algo, hermanos, tan maravilloso que nosotros podemos estar orando a Él, hermanos, en este momento aquí. Y hay otras multitudes de gentes orándole al mismo Dios, hermanos, en todo el mundo. Y algo tan maravilloso que Dios a todos escucha, hermanos. ¿Cómo es eso, hermanos? Nuestra mente no alcanza a comprender esto, hermanos. ¿Quién es Dios? Así como yo siento su gloria en este preciso momento, así como lo está sintiendo usted, son miles de personas que están sintiendo la manifestación de su gloria, porque Él está en todo lugar. ¿No le parece glorioso eso, hermanos? ¿No le parece hermoso quién es nuestro Dios? Nuestro Dios, hermanos, es omnipotente. Él todo lo puede, hermanos. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Nosotros no podemos, hermanos, estarnos ahogando en un vaso de agua. Si nosotros estamos seguros de quiénes somos, que somos hijos de Dios, ¿por qué preocuparnos si sabemos que tenemos a un Padre, hermanos, que está al cuidado de nosotros y que es poderoso, superpoderoso para sacarnos adelante, no importa la situación que estemos viviendo?
Hay problemas en la vida que muchas veces pensamos de que ya topamos y que no podemos. Pero cuando ponemos nuestra fe, hermanos, en este Dios todopoderoso, la paz viene a nuestro corazón. El gozo viene a nuestro corazón y seguimos para adelante. Porque el Dios todopoderoso está con nosotros y no nos deja caer, nos levanta. Tenemos a un Dios que es omnisciente, un Dios que tiene todo conocimiento, hermanos. Todo lo sabe. Para Él no hay situación que Él no sepa, hermanos. Él sabe aún lo que nosotros estamos pensando cada uno. Y sabe todo lo que está pensando todos los millones de personas que están en el mundo. Él lo sabe todo. Si dice que aún Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno. Dice su palabra que Él sabe el nombre de todas las estrellas y a cada una llama por su nombre. Qué inmenso es nuestro Dios, hermanos. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia y nos damos cuenta quién es Dios, hermanos. Lógicamente, hermanos, nuestra fe va creciendo. Va creciendo. Y cada día nuestra fe se va consolidando. Porque hemos entendido quién es nuestro Dios. Hay un montón de atributos del Señor, hermanos. Y de características. Que Él es amor, hermanos, que Él es santo, que Él es recto, que Él es justo. Y tantas cosas lindas que el Señor tiene, hermanos. Y cuando nosotros comprendemos eso, nuestra fe, hermanos, se consolida. Es una fe genuina en Dios. Ya dejamos de estar poniendo nuestra fe en tanta tontera, hermanos, que el hombre se ha inventado y la tenemos puesta en el autor y consumador de la fe. Aleluya, hermanos. Esto es glorioso, hermanos. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, es importante aprender a depender de Dios. Entonces, creo que con lo que hemos hablado hasta hoy, si nuestra fe, hermanos, porque todos tenemos una medida de fe, dijimos, ¿verdad? La tenemos puesta, no la tenemos puesta en Dios, sino en cualquier cosa que se puede poner la fe, entonces esa fe es falsa, hermanos. Porque está basada en el hombre, en nosotros, o en cualquier ser que no sea Dios. Entonces esa fe no es válida ante los ojos de Dios. Así es, hermanos, que cuando tenemos la fe verdadera puesta en el Señor, cosas grandes y maravillosas pasan en nuestra vida. Y Él siempre, siempre, hermanos, en todo tiempo nos va a auxiliar. En todo tiempo va a estar con nosotros. Porque vamos a saber quién es Él. Ahora, cuando ignoramos quién es Él, vamos a estar tristes, agobiados. Por ejemplo, hermanos, si nos viene una enfermedad. Dios, hermanos, que es todopoderoso, se va a manifestar y va a poner su mano de sanidad en nosotros. Porque Dios, la palabra del Señor dice que Dios es el Dios Rafa, que quiere decir el Dios que sana. Y si nuestra fe genuina, hermanos, es puesta en Él, el Señor va a poner su mano poderosa, si es su voluntad, por supuesto, ¿verdad? Ahora, si Él considera que es tiempo de que nos vayamos con Él, pues por algo nos tenemos que ir, ¿verdad? Pero cuando nuestra fe es genuina, hermanos, y estamos haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad, el Señor se va a manifestar en nosotros y nos va a sanar de cualquier cosa que venga. Y en la iglesia tenemos muchos
testimonios, hermanos, de que el Señor ha puesto su mano sanadora. Porque a Dios le encanta la fe, hermanos. Hemos orado algunas personas y después me cuentan, hermanos, se me quitó el dolor. Sin tomar nada, se me quitó el dolor. Porque Dios premia esa fe verdadera, hermanos, en Él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, cualquier problema que venga, hermanos, a nuestras vidas, no importa cuál sea, Dios se va a manifestar de acuerdo a nuestra necesidad. Cuando pensamos que es imposible lo que estamos viviendo, Dios se va a manifestar como el Dios omnipotente. Y nos va a decir, no te preocupes, yo estoy contigo. Porque yo estaré contigo en todo tiempo. Y no te dejaré, no te abandonaré, porque tú eres mi hijo. Por eso no tenemos por qué temer los hijos de Dios, hermanos. Él nos guardará siempre. Cuando andemos en un lugar donde pensamos de que estamos solos, que quizás nos perdimos. Ay, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? No sé cómo llegué. No se preocupe. La omnipresencia de Dios lo hace estar ahí con usted. Y le va a poner paz en su corazón. Y lo va a guardar. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero hay requisito, ¿eh? No, es decir, yo tengo mi ángel, sí, es fácil decirlo, yo tengo mi ángel, pero el requisito es, ¿qué es? El ángel de Jehová acampa alrededor, ¿de quiénes? De los que le temen, de los que lo honran, de quienes lo respetan y los defiende. Por eso, hermanos, cuando Dios nos saca libres de cualquier situación, como el caso de Florcita, hermanos, creo que todos vimos el video, ¿verdad? Un accidente, hermanos, fatal. Pero Dios estaba con ella, hermanos. Dios sabía que había un propósito específico para ella, hermanos. Aunque quedó adolorida, porque es lo lógico, ¿verdad? Es normal. Pero viva para la gloria de Dios. Porque Dios estaba con ella. Y si Dios tiene ese propósito con nosotros, hermanos, no nos preocupemos. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así sucesivamente, hermanos, tener fe en Dios es algo glorioso. Ponemos en práctica todas las cosas, hermanos, cuando pensamos en lo que Él es. Él siempre estará con nosotros. Quizás están siendo injustos con nosotros, hermanos, y nos están dando guerra, y quizás nos están haciendo sufrir, pero sabemos que tenemos a un Dios justo. Y a su tiempo, hermanos, vamos a disfrutar de esa justicia nosotros también. Porque ese mundo está lleno de injusticias, hermanos. Y decimos, pero si yo soy cristiano, ¿y por qué estoy viviendo esto? Es que Dios, hermanos, quizás lo está permitiendo. Pero viene el día glorioso, hermanos, en que vamos a disfrutar. Pero una cosa sí Él hace. Aunque las cosas estén difíciles, pone en nosotros esa paciencia que necesitamos, hermanos. Pone esa tranquilidad y esa paz que la gente que no conoce al Señor, que no tiene su fe verdadera, no pueden tener porque no le conocen y desconocen sus beneficios. Pero nosotros que conocemos sus beneficios, hermanos, posiblemente estemos en una época difícil, quizá no hay trabajo, no hay negocio, tuvimos una pérdida y quizá a veces nos quedamos hasta sin quizá para pagar la renta, si es que rentamos. Pero inmediatamente, hermanos, doblamos nuestras rodillas y nos recordamos que dice el Señor que Él es nuestro proveedor. Y empezamos a confiar en Él. Y cuando sentimos, hermanos, de donde menos nos imaginamos, hermanos, nos llega la bendición.
Dios usa, hermanos, aún al inconverso para traer la provisión a sus hijos necesitados. Porque Dios está al cuidado de sus hijos. Eso es lo lindo, hermanos. Tener fe en el Dios Todopoderoso. Vayamos a la lectura, hermanos. Hebreos 11:1. Ya les hablé bastante, pero aquí está el concepto bíblico, hermanos. Claro y bien definido. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Es pues la fe, la certeza. Certeza, hermanos, es sinónimo de confianza. Como estamos hablando de la fe verdadera, de nuestra confianza en Dios. En Dios. Hay un solo Dios verdadero, hermanos. Un solo Dios. Y ese Dios dejó su palabra, que la mandó a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo plena confianza en esa palabra de Dios. Esa es la certeza, hermanos. O sea que la fe en Dios, hermanos, es la base de nuestra confianza. Es la certeza que nosotros tenemos de que Él cumplirá sus promesas. Porque Dios no miente. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Dios lo que dice lo cumple, hermanos. Eso nos da certeza, nos da seguridad, nos da confianza. Por ejemplo, por medio de la palabra, hermanos, nosotros sabemos de que Jesucristo, hermanos, nos ofreció de que va a volver. Y que Él vendrá por nosotros. ¿Usted cree que Jesús va a volver por nosotros, hermanos? ¿Va a venir y nos va a llevar? Yo lo creo, hermanos, porque Él lo fue escrito en su palabra. Y usted tiene que creerlo porque está escrito en la palabra. Si no, ¿dónde está nuestra fe? Si no creemos a esta palabra, entonces estamos teniendo una fe falsa. Porque en 1 Tesalonicenses 4:16 Él dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Habrá una resurrección de muertos, hermanos. Luego dice, nosotros los que vivimos, Pablo pensó que iba a estar vivo. Y nosotros también no sabemos si vamos a estar vivos. Pero nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Cuando Jesucristo venga para la iglesia, dice, para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. ¿Usted cree esa palabra, hermanos? Yo la creo, hermanos. Y si creemos esa palabra y estamos en obediencia al Señor, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Porque tenemos esa certeza de que el Señor va a venir por nosotros. Y aunque venga alguien ahí con una religión falsa metiéndonos sus tonteras de que esto no es una mentira, que tantos años, miles de años que lo están diciendo que va a venir, no viene, yo no lo creo. Yo prefiero creerle a Dios en su palabra, que a lo que venga cualquier hombre con sus ideas diabólicas, queriéndome sacar de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, estaremos con Él en la eternidad, por medio de nuestra fe en Él, en su palabra. Es esa palabra la que nos da seguridad. Ahora hay otra cosa, hermanos. Cuando la persona no está bien segura de su salvación, las personas tienen duda. Tienen duda.
Si la persona, hermano, practica la verdad, cree en Jesús, cree de que Él vino por él y que murió por sus pecados, está consciente de que se arrepintió de ellos, que lo tiene en su corazón, que su espíritu mora en él, tiene seguridad, tiene certeza de que va a ser salvo y no duda de su salvación, ¿verdad? Pero el que no tiene ese temor a Dios, que no tiene esa fe en Dios, va a decir, pero para ser salvo tengo que hacer muchas cosas. No, Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Solo nos corresponde a nosotros obedecerle. Hay unos versículos, hermanos, que nos deja bien claro acerca de esa convicción que tenemos que tener de nuestra salvación. Y no dudemos, hermanos. Eso sí, tenemos que cumplir los requisitos, ¿verdad? Si no los cumplimos, también está bien que no se sienta seguro. Pero mire que dice la palabra del Señor en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Sí? Jesús nos da vida eterna. Y no perecerán jamás, dice. Entonces, hermanos, si creemos en Cristo, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, Él nos dio vida eterna. No es temporal. Y no perecerán jamás, dice. Ni nadie las arrebata de mi mano, dice. Si estamos en las manos del Señor, hermanos, estamos seguros. Nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor, hermanos. Ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, si ya estamos en las manos de Dios, hermanos, ¿quién nos va a arrebatar de sus manos? Por mucho que quiera hacer el enemigo, hermano, no podrá. Si realmente, hermano, nuestra fe está puesta en Jesucristo, gloria al Señor. Hermanos, este es nuestro fundamento de fe. Tenemos que estar seguros, hermanos. Tenemos que tener esa confianza de que somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque si entramos en duda, estamos amolados, hermanos. Cada quien, hermanos, que se haga un análisis y piense si está seguro de su salvación o no. Por eso, hermanos, qué importante es santificar nuestras vidas a Él. Es la certeza de lo que se espera. Dice que la palabra esperanza, hermanos, viene de esperar. O sea que de tener paciencia en esperar las promesas de Dios. Esto quiere decir. De lo que se espera. Entonces la esperanza de lo que se espera. Tener esperanza de que se realice lo que el Señor nos ha prometido. Eso quiere decir, hermanos, de que estamos seguros de que lo que Dios dice lo va a cumplir. ¿Y tenemos paciencia para esperar? Sí. ¿Cómo es que vamos a tener esa paciencia? ¿Cómo vamos a reconocer que tenemos paciencia? Cuando reconozcamos, cuando aceptemos su voluntad y su soberanía. Porque a veces vienen momentos difíciles, hermanos, de que digo, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Pero Dios nos da paciencia para esperar, porque estamos confiando en Él, porque nuestra fe está puesta en Él. Y es la convicción de lo que no se ve. La convicción, hermanos, es la seguridad que tiene una persona cuando conoce la verdad. Si conocemos la verdad del Evangelio, hermanos, sabemos que la verdad nos hizo libres y estamos seguros, hermanos. Tenemos esa convicción, esa seguridad de que Dios es por nosotros y que Él hará todo siempre a favor nuestro. Gloria al Señor. Entonces esa es, hermano, lo que el Señor quiere decirnos. Que tengamos esa plena seguridad, esa confianza en Él, que no dudemos en Él, que Él cumplirá cada una de las promesas que Él nos dejó. Gloria al Señor. Yo quiero ya, hermanos, terminar con esto. Creo que tenemos ya una idea acerca de lo que es la fe.
Pero sí quiero decirles, hermanos, de que lo más glorioso que adquirimos por medio de nuestra fe es la salvación, hermanos. Y esa no tiene precio que se pueda pagar con plata ni oro, con nada material, porque fue pagada con la sangre de Cristo. Por eso dice Efesios 2:8, hermanos, que por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Qué es eso? Para tener fe, dijimos que primeramente hay que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque por el oír la palabra de Dios viene la fe, ¿verdad? Entonces, cuando oímos la palabra de Dios y nuestra fe, hermanos, se activa en esa palabra que escuchamos, entonces viene, hermanos, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a nuestro ser, algo en nuestro interior que se arrepiente de todo lo mal que nos hemos portado. Hemos sido ingratos con ese Dios maravilloso que dio a su único hijo para morir en la cruz. Cuando nuestra fe, hermanos, es activada, en nosotros viene, hermanos, somos redargüidos, nuestro espíritu es compungido y viene en nosotros un dolor y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Ahí es donde se complementa, hermanos, esa fe en Jesucristo, que pone en nosotros esa gracia, hermanos, de poderle pedir perdón y presentarnos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Y cuando Él ve esa actitud en nosotros, ve nuestro corazón abierto y entra en Él. Y trae sanidad a nuestro espíritu. Como leíamos la semana pasada en Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. En ese preciso momento, hermanos, hemos sido completamente curados de esa herida que estaba profunda en nuestra alma y que nos tenía casi muertos, o muertos, mejor dicho, en delitos y pecados. Pero por medio de nuestra fe en Él, vino la limpieza, vino la pureza, y empezamos a comprender quién es verdaderamente nuestro Dios, y empezamos a honrarlo, empezamos a servirle, empezamos a obedecerlo. Por eso se cumple en todo aquel que viene a Cristo, hermanos, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Porque Dios, hermanos, hizo el milagro a través de la fe. Yo les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos en pie. Y le demos gracias a Dios, hermanos, por esa fe que Él activó en nosotros. Pero que un día, hermanos, escuchamos su palabra y le confesamos a Él nuestros pecados porque estábamos arrepentidos. Pero si en esta hora hay alguien que aún no lo ha hecho, pero que esta palabra ha tocado su corazón y quiera hacerlo, esto es bien sencillo. Solamente repítalo de su más profundo de su ser y acérquele a Dios con un corazón sincero, pidiéndole perdón por sus pecados. Él no le va a recordar qué fue lo que hiciste, en qué me fallaste, no. Simplemente Él conoce, hermanos, toda nuestra vida. Dice su palabra que Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. A Él, hermanos, no estamos ocultando nada. Ante Él dice que todas las cosas están descubiertas. Pero si usted en su corazón siente decirle, Señor,
Porque cuando a veces abrimos nuestra boca y lo confesamos, como que sale, hermanos, esa amargura del corazón. Y dígale, hermanos, Señor, yo sé que tú lo sabes, pero perdóname por lo que hice. Perdóname por esa ingratitud que hice. Y Dios va a sanar su alma a través de su fe en Jesucristo. Si alguien quiere en esta hora hacer esta oración, repita conmigo, Señor Jesús. En esta hora estoy delante de ti, Señor. Reconozco mi pecado. Sé que he sido desobediente a no más no poder, pero yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de amor, un Dios compasivo que envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y en esta hora, Señor, yo reconozco el sacrificio de tu Hijo Jesús. Y a través de él, Señor, yo me reconcilio contigo. Que tu palabra dice que Jesucristo es el único camino al Padre. Y yo en esta hora, Señor, yo quiero, Señor bendito, estar en paz contigo. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Entra a mi corazón, Señor, a morar en él. Que tu Espíritu Santo me guíe, Señor. Y que yo pueda experimentar tu gracia todos los días de mi vida, Señor. Que yo sea una persona temerosa de ti, que te honre, Señor, y aprenda a honrar, Señor, a las personas que tengo que honrar, Señor. En primer lugar a ti, Señor. Gracias, Padre bendito, por mi salvación, por la sanidad de mi alma, Señor. Gracias, Padre Santo, por la fe que has puesto en mí, Señor, al escuchar esta palabra. Y ahora, Señor, me siento en paz contigo, porque tu sangre, Señor Jesucristo, no ha sido en vano. Me ha servido, Señor, para sanidad, para curación de mi alma. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El Señor les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Esperamos de que esta...